Saludamos al abogado David Fajardo. Él es integrante del colectivo Días Unidos. Quisiéramos conocer su punto de vista y el punto de vista de su colectivo, que ha hecho presencia nuevamente en el escenario público en cuanto a las propuestas de financiamiento, a la visión del gobierno sobre el camino que debe seguir el conflicto armado interno. Buen día, Gustavo. Un saludo muy cordial a toda la audiencia y agradecerle mucho por el espacio para justamente discutir estas cuestiones que tanto al colectivo Yas Unidos como a todas las personas que se involucraron directa o indirectamente en el proceso de la consulta popular, pues nos preocupa y nos preocupa muchísimo. Y no nos preocupa únicamente en términos del proceso de la consulta popular. Hay una cuestión más amplia y de fondo que creemos que es necesario, que debe entenderse en esta problemática. Y es que las consultas populares son, por definición, los mecanismos de democracia directa más importantes que tiene el país. Porque lo que permiten las consultas populares es justamente a la ciudadanía intervenir en las decisiones de la administración pública y por lo tanto ser y ejercer este poder como máximo soberano dentro del Ecuador. Entonces, en el momento en el que el poder político constituido, en este caso el gobierno del Estado ecuatoriano, decide vulnerar o contradecir los resultados de una consulta popular, no solamente está afectando a el, no solamente está afectando al grupo que promueve la consulta y a las personas que votamos por la consulta, sino en estricto sentido está afectando el Estado de Derecho y también las condiciones de democracia que existen en el país. La máxima Claro, garantía una de de una las democracia paradojas que directa, se vuelvo y da repito, es es... que esta propuesta de moratoria del presidente Noboa de su gobierno viene justamente de la mano con otra consulta popular que le está proponiendo con 19 preguntas. Allí es donde se da una verdadera paradoja y no entendemos si la consulta popular es para contar con el apoyo y la decisión del pueblo. Ya hubo otra consulta que se la pretende dar de baja. Sí, pero ahí hay que diferenciar algo, Gustavo, y es que hasta el momento la discusión de la moratoria no es una discusión en términos de consulta popular. Es decir, la propuesta del gobierno hasta el momento no ha sido presentar una consulta popular para discutir los resultados de la consulta popular del Yasuní. Sobre eso hay discusiones. Hay gente que dice que efectivamente la única manera en la que podemos de alguna forma eh, alterar o modificar los resultados de la consulta popular del Yasuní es por medio de otra consulta. Personalmente yo me adscribo a estos criterios, porque pensar que por medio de la modulación del dictamen de la consulta popular que emitió la Corte Constitucional o por una simple decisión de administración política del Ejecutivo se puede modificar los resultados de la consulta popular y sus efectos significaría irse en contra de la decisión de la Corte Constitucional e irse en contra de la voluntad soberana del pueblo ecuatoriano, y eso pues acarrea responsabilidades de carácter administrativo, de carácter civil y de carácter penal, en este caso sería para el presidente, y que podría incluso terminar en un juicio político y una destitución hacia el máximo mandatario del Ecuador. Y es por eso que no es posible de ninguna manera que el presidente pretenda alterar los efectos y la ejecución del dictamen de la Corte Constitucional respecto de la consulta popular por medio de la administración y sus propias competencias. Eso sí debe quedar muy claro, estimado Gustavo. Lo que se decidió en las urnas está concretado en la pregunta que se hizo y en los anexos que se Exacto. acompañaron, pero quedaba espacio quizá para una reglamentación de lo que se había decidido, le preguntamos a usted. En términos concretos, no. La Corte es muy explícita en cómo debe o cuáles van a ser los efectos que tenga en el caso de que efectivamente se gane la consulta popular.
y no solamente esto se establece en el dictamen, sino también se establece en la papeleta en la que nosotros votamos por la consulta popular. Al reverso se establecían pues cuáles van a ser los efectos inmediatos y a futuro que tendrá la decisión de la consulta popular. Entonces, eso en específico no puede ser alterado, no puede ser modulado, porque son las condiciones sobre las que el pueblo ecuatoriano tomó la decisión de votar a favor del Yasuní. Y Modular partía o de alterar, una y partía de alguna sentencia de la Corte que en caso de que ganaba el sí daba un año de agosto del 2023 hasta agosto del 2024 para que se siga un proceso para el cierre de estos pozos. De no cumplirse efectivamente. esto, habría un desacato. Sí, exactamente, es justamente lo que le decía hace un momento. El incumplimiento de cualquier persona que tenga competencias u obligaciones al respecto de cumplir justamente con los efectos del resultado de la consulta popular, tiene responsabilidad administrativa, civil y penal al respecto de ese incumplimiento. La Corte es muy clara en el dictamen 6-22-CP del año 2022, lo que establece es justamente que se procederá con el retiro progresivo y ordenado de la infraestructura y de la operación petrolera en el bloque 43 en el lapso de un año. Y esto Lazo, es Lazo inició ya con este desacato, pues él dijo no voy a hacer nada, será el próximo gobierno el que se encargue. Así es, y eso es un error por parte de Lazo, porque vuelvo y repito, lo que dice la Corte es que hay un retiro progresivo y ordenado. La Corte no dice, después de un año, iníciese con el cierre de la infraestructura petrolera y el retiro de la infraestructura petrolera. No dice eso. La Corte dice, empecemos de una manera progresiva y ordenada hasta que en un año se logre cumplir esto que el pueblo soberano del Ecuador decidió. Entonces, hay una serie de Ahora, malentendidos ahí. ¿cuáles serían, abogado Fajardo, desde el punto de vista del derecho, los caminos, las alternativas que podrían presentarse en caso de que el gobierno insista en esta propuesta? ¿No podría hacerlo con discrecionalidad? Por otra parte, en caso de insistir, tendría que incluir como una pregunta más a la consulta popular que pretende hacer. Sí, o sea, en términos formales, tendría que presentar otra consulta popular al respecto del Yasuní. Mi criterio personal, estimado Gustavo, es que la Corte, en el caso de que eso suceda, no debería dar paso. Ahí hay una cuestión que necesitamos entender, Gustavo, y es que efectivamente la forma en la que el presidente podría alterar los resultados y los efectos de la consulta popular es por medio de otra consulta. Y esos son más o menos los criterios de común acuerdo con la mayoría de juristas a los que yo he escuchado en revistas. Sin embargo, si es que el presidente llegase a presentar una nueva consulta popular por el tema del Yasuní a la Corte Constitucional, personalmente, y esta es mi opinión, yo creo que la Corte no debería dar paso a esa consulta. Eh, Principalmente por el principio de progresividad y la obligación de no regresividad que tiene el Estado. ¿A qué hace referencia a esto? El principio constitucional de progresividad hace referencia a que eh, existe la obligación de siempre garantizar mayores y mejores condiciones para la garantía de los derechos humanos y los derechos de la naturaleza. Y eso a su vez significa una obligación que tiene el Estado ecuatoriano para no generar condiciones que más bien vayan en detrimento de los derechos humanos y los derechos de la naturaleza. En términos prácticos, y por más que no estemos de acuerdo con la consulta popular del Yasuní, la no explotación del petróleo en el bloque 43 significa no afectar a esos ecosistemas y a la biodiversidad, y al mismo tiempo significa no afectar a los derechos de los pueblos originarios y los pueblos no contactados y los pueblos originarios que han tenido ya contacto con el mundo occidental y con el Estado. Y eso es algo que es técnicamente y materialmente indiscutible. Esas condiciones que ahora tienen que garantizarse por el Estado, donde el petróleo deje de afectar a los derechos humanos y a los derechos de la naturaleza, no podrían sufrir condiciones de regresividad por medio de otra consulta popular. Y bajo ese criterio, la Corte Constitucional debería desechar una nueva pregunta en contra de la consulta popular que ya fue consultada, que ya fue votada y que en este momento lo único que tiene que suceder es que tiene que ejecutarse.
centrémonos en aquellos temas en los cuales de alguna manera se ha especializado en cuanto a sus puntos de interés y asumidos el medio ambiente. ¿Cómo se ve en la estructura actual del gobierno, en las políticas que se están siguiendo, el tema del extractivismo, más allá del petrolero, el extractivismo minero? Perfecto. Y es un buen punto de análisis en relación a la condición actual en el país. Y es que todo este asunto de la guerra contra el narcotráfico y contra los grupos delincuenciales organizados han permitido también profundizar el discurso del extractivismo, ¿no? Creo que la muestra más clara de la profundización de este discurso es justamente esta propuesta de que el Estado ecuatoriano inobserve los resultados de la consulta popular. Pero también efectivamente se propone profundizar el modelo extractivo porque es una fuente de ingresos, a decir del Estado o a decir del gobierno, una fuente de ingresos inmediata para las necesidades inmediatas. Más allá de eso, nosotros creemos que existen otras alternativas, pero además creemos que profundizar el modelo extractivista en el Ecuador no va a hacer más que profundizar las condiciones estructurales que generan luego las condiciones para que estos grupos delincuenciales organizados no solamente operen, sino se fortalezcan. Miremos lo que pasa con la minería ilegal. La minería ilegal es un fenómeno que surge de la misma discursividad del Estado cuando en administraciones pasadas decía, por ejemplo, estimado Gustavo, que el Estado no tiene capacidad para controlar a la minería ilegal. Cuando no solamente es una cuestión de capacidad, sino es una cuestión de obligación. El Estado tiene que garantizar que las operaciones de minería ilegal no sucedan en ningún lugar. Primero, porque es un delito, así está claramente tipificado en el Código Orgánico Integral Penal, y segundo, por los severos impactos que generan sobre los aspectos sociales, ambientales y económicos en el país. El Estado ecuatoriano tiene claramente identificados los focos de minería ilegal. El Estado ecuatoriano tiene claramente identificados los grupos relacionados con la minería ilegal. Tenemos a organizaciones internacionales como Crime Insight que tienen información valiosísima sobre cómo operan, cómo se movilizan, cómo se relacionan y cuáles son los grupos económicos, además, que se benefician también de las operaciones de minería ilegal. Pero muy poco se ha hecho, Gustavo, porque las economías ilegales, y tenemos que decirlo con mucha claridad, las economías ilegales también nutren a ciertas élites políticas que interrumpen una adecuada operación del Estado para el control de estas mismas economías ilegales. Se Una dice forma, que aquí en la sí, provincia de La Suay, este grupo de los lobos controlaría 20 minas, explotaría 20 minas que le producen más de 3 millones de dólares mensuales. Siempre esto tenemos como comunicadores, como periodistas, que ponerlo en el terreno de la duda. Son temas que hay que confirmarlos efectivamente, pero de que hay actividad delictiva, de que hay minería tanto formal como informal en la provincia de La Suay es un hecho. ¿Qué piensan ustedes y de qué forma debería asumirse este tema desde el punto de vista del interés social? perfecto, Gustavo. Para responder su pregunta, yo creo que es necesario hacer una diferenciación en cuanto a lo que ocurre con la minería ilegal. Y hay que diferenciar lo que es la minería ilegal o la minería no regulada con lo que es la minería criminal. ¿Cómo funciona esta diferenciación? Voy por lo más sencillo. La minería criminal es aquella minería en donde se encuentran involucrados directa o indirectamente los grupos delincuenciales. Es decir, o esta minería es operada, pongamos en el caso específico de la SUAY, por los lobos, o los lobos generan cierto tipo de coerción sobre esos operadores mineros, que a la final terminan relacionándose de una manera. Entonces, o les cobran, por ejemplo, un porcentaje de lo que extrae esa mina, o simplemente les dicen que pueden seguir operando siempre y cuando paguen lo que ellos les exigen. Pero otra cara de la minería ilegal es esta minería no regulada, que por ejemplo vendría a ser una minería que hacen ciertas personas de ciertas comunidades en términos de minería, por ejemplo, artesanal, o una minería de subsistencia. Y es necesario hacer esta diferenciación para que el Estado pueda construir adecuadamente las políticas para poder responder a estos dos fenómenos que son claramente diferenciados. Porque si respondemos de la misma manera a estas dos situaciones, lo único que vamos a lograr es que estos casos, que son muchísimos en los que existe minería artesanal, una minería de subsistencia, y que luego puede llegar a ser afectada por la minería criminal, simplemente terminan precarizándose aún más
y por lo tanto tarde o temprano terminan optando por su vinculación con los grupos delincuenciales que de una u otra forma garantizan ciertas condiciones de seguridad. Mientras que con la minería criminal es necesario sí o sí el uso del control, o más bien el uso de las fuerzas públicas para ejercer control sobre estos territorios y para impedir de que siga sucediendo estas situaciones. Pero es que hay una cuestión de fondo, además, Gustavo, y es que necesitamos sí o sí transformar la matriz productiva en el país para que se diste o se distancie de ser un Estado rentista. Así Es es. decir, un Estado que vive únicamente de las rentas que surgen de las actividades extractivas de petróleo y la minería. La dependencia del extractivismo ha sido calificado incluso por organizaciones como el Banco Mundial de que en el balance está haciendo daño a Ecuador. En todo Sin caso, duda alguna. vivimos y seguiremos viviendo en el corto y mediano plazo días difíciles y conflictivos, y es importante que como individuos y como colectivos, en este caso como Días Unidos, es necesario mantenernos muy alerta a lo que suceda. Sin duda, estimado Gustavo, pero yo creo que es necesario que empecemos a tener estas discusiones en un plano más amplio, en un plano más público, con la intención y con el interés de lograr grandes acuerdos políticos para la gobernabilidad del Ecuador. Porque lo que sucede hasta ahora y lo que ha venido sucediendo es que existe una imposición de ciertos grupos de interés sobre cómo tiene que gobernarse el Ecuador y siempre con una mirada cortoplacista. O sea, hasta el momento ha existido la imposibilidad de construir un proyecto político para el país que tenga medidas a corto, a mediano y a largo plazo, que signifique la transformación de la matriz productiva, pero también la matriz energética del Ecuador, y que signifique en esos términos la garantía de los derechos humanos y la garantía de los derechos de la naturaleza, que no es imposible, Gustavo, es muy posible. Le agradecemos mucho por habernos acompañado. Muchísimas gracias por el espacio. Declaraciones del abogado David Fajardo, representante del colectivo Días Unidos en la provincia de La Suay.